Bueno, arranco si querés. Ujú. A ver, mi pregunta tiene que ver con el módulo de meditación. Yo cuando lo vi me pareció muy bueno, pero me costó conectar con, a ver, vos que tenés experiencia en trabajar con grandes compañías, ¿cómo conectás con una compañía en donde vos tengas que intervenir? Esta es Claro, la realidad. perfecto. Eh, Sorprendentemente, no me ha causado tanto problema. Cuando hago este curso con gente de compañías, lo toman como una especie de estrés control, como una Mm. forma de controlar la ansiedad, el miedo, las emociones, estar en calma, relajarse. También eso tiene correlatos físicos de bajar la tensión, de estar más tranquilo, más centrado, más abierto a escuchar. Y todo eso me parece muy bien. Yo creo que eso es una buena forma de introducirlo como una manera de cuidarse y tener la mente más dispuesta, mejor dispuesta. Yo creo que algo más importante todavía, y esto, si yo no lo explico, rara vez la gente lo descubre, y es esta idea de objetivar los propios pensamientos. Una de las grandes necesidades para poder escuchar a los demás o para no ser un todo es no tomarse a uno mismo demasiado en serio. No en el sentido de no tenerse respeto, pero sí como decir, I could be wrong, podría estar equivocado. Y el riesgo que tiene esto para las personas que se identifican con su pensamiento es que estar equivocado se traduce en soy equivocado. En español tenemos ser y estar, eh, y en inglés no, en inglés es el mismo verbo, to be, pero la diferencia entre ser y estar es algo transitorio o algo más permanente. Entonces, estar equivocado significa que hay un ser que no está ni en lo correcto ni equivocado. El ser es la apertura o la posibilidad de estar en lo correcto o estar equivocado. Ese espacio de posibilidades es mucho más fluido y está abierto a cambiar de idea sin sentir que cambió la identidad. Cuanto más te identificas con tus ideas, si alguien dice, no, esa idea está mal, vos lo vas a escuchar como yo estoy mal, o yo soy malo, o yo me están acusando de ser tonto, o inconsciente, o incompetente, y es mucho más fácil que eso escale a haber una disputa, porque cuando dos personas que están apegados a sus ideas se encuentran con ideas diferentes, es como un choque de dos trenes que van en dirección contraria. En cambio, si tú puedes mirar a tus ideas y decir, bueno, por ahora pienso esto, porque estos son los datos que tengo y estoy haciendo estas inferencias, pero claro, puede haber otros datos que yo no haya considerado aún, o puede haber un error en mis inferencias, o puede haber alguna necesidad que yo no haya tomado en cuenta y que para otras personas sea importante, o algún proyecto, perdón, algún proyecto sobre el futuro que tal vez mi pronóstico no es el maximum likelihood, como de mayor probabilidad estadística. Y todo eso es como, no problem. O sea, si alguien me dice todo eso, digo, claro, pero ese es el método científico. Yo no digo que tengo razón, digo que esto es lo mejor que se me ocurrió hasta ahora. Y si tenés cualquier dato, lo incluyo en mi pensamiento y todo bien. Eso para mí es crítico, porque eso te permite ser una especie de máquina de aprender. No hay nada que te puede dañar. Es como tratar de golpear al espacio. Es como cualquier cosa que me tires, si tienes razón o si es algo fundado, digo, ah, qué interesante, no había pensado en eso. Y listo. Y ya dice, ah, pero vas a cambiar de idea. Sí, sí, sí. Si me doy cuenta que estaba equivocado, creo que voy a cambiar de idea. Y a veces te acusan, ah, pero entonces no tenés convicción. No, yo tengo convicción por el proceso. Esto es la idea de ser científico. La humildad, de la manera en que yo la propongo, es un principio muy compatible con las ciencias, la humildad del científico. Hasta ahora, dado lo que sé y dado lo que pienso, esta es mi posición. Pero si me dan nuevos datos, claro, voy a cambiar mi posición. Pero cambiar mi posición no quiere decir que yo reniegue del método científico. Por el contrario, cambiar de posición es mi afirmación del método científico. Entonces voy a pensar con racionalidad, voy a pensar empíricamente de acuerdo a los datos que tenga, voy a considerar el impacto estadístico de los casos, no me voy a dejar llevar por una narrativa appealing, pero que sea que no pruebe nada, voy a considerar un montón de falacias lógicas que plagan al pensamiento, y si cometí un error y alguien me lo marca,
Bueno, puede ser que me dé un poquito de pudor, como decir, ay, qué boludo, me tendría que haber dado cuenta, pero no me voy a poner a defender mi error, como no quiero que nadie me menoscabe delante de los demás. A lo sumo voy a decir, me equivoqué. Eso para mí es mucho más importante la meditación que el control del estrés. Porque lo que hace la meditación es te convierte en un observador de tus propios pensamientos y te convierte en un observador de tus emociones y crea un espacio operativo donde vos podés trabajar sobre tus emociones. Un niño de 3 años no puede trabajar sus emociones porque está tan pegado que es como mirar por el, como digo en uno de los videos, es mirar por los anteojos, y cuando miras por los anteojos no ves los anteojos, ves a través de ellos. Entonces, una persona muy apegada a sus emociones y a sus pensamientos no ve que todo lo que está sintiendo y pensando está sesgado por su perspectiva y por sus conocimientos y todos somos seres finitos, por lo tanto nunca podemos comprender la infinita complejidad de lo que se nos presenta. Así que eso para mí, cuando lo explico así, la gente dice, ah, wow, qué bien, porque todo el mundo puede identificar una junta donde hay información relevante y la persona tiene miedo de decirla porque va en contra del jefe, o la dice y el jefe se pone violento porque se siente que está perdiendo identidad, o la gente toma posiciones encontradas y se empiezan a pelear a ver quién tiene razón, en vez de tratar de buscar una verdad que integre los datos de ambas personas. Y ese es como un sistema operativo más sano, es como un antivirus, ¿no? El virus del sabelotodo. Entonces, limpiar tu computadora con un antivirus y pasarle a ver, ¿hay alguna de estas dinámicas que te está impidiendo pensar? O darte cuenta que estás actuando como una víctima, que hay una historia que está sesgada porque estás prestando toda la atención a lo que está fuera de ti y no a cosas que tú podrías hacer para responder a ello. Entonces, terminando, para mí la meditación es una práctica que te permite crear un espacio, yo lo llamo a veces debugging, no sé cómo se dice en español, debug, pero en computación, cuando Sí. analizas un programa para sacarle los bugs, estás en el lenguaje de debugging mode, no estás corriendo el programa. Tienes que parar de correr el programa, ir a una instancia meta programa y poder mirar el programa operando, pero desde afuera, no produciendo, sino observando a ver dónde está el error. Y muchas veces cuando estás en una situación dolorosa o de sufrimiento o eso, si tú tienes un espacio de calma y de observar lo que te está pasando desapegadamente, con esta conciencia testigo, te resulta más fácil operar sobre aquello que está causando el sufrimiento. Esa es mi manera de explicarlo en las compañías y cuando lo explico así, todo el mundo Oh, asiente, sí, es porque tiene es muy lógica. compatible con neurociencias, con las ciencias cognitivas, con el método científico, con la necesidad de un diálogo razonable basado en la lógica y la evidencia. Y todo el mundo nunca ha tenido problema con eso. Pero sí, a veces la gente no lo ve y yo, si no lo explico, parece algo medio raro, medio como budismo encubierto. Sí, místico, Exacto, medio místico. No lo creo, pero es mejor explicarlo. sin duda. Gracias, Alejandro. Gracias.